El libro de 2 Crónicas es parte del Antiguo Testamento de la Biblia y narra la historia del pueblo de Israel desde el reinado del rey Salomón hasta la destrucción del Templo de Jerusalén. Fue escrito por Ezra, un escriba y sacerdote judío, y está dividido en 2 partes. La primera parte relata la historia de los reyes de Judá, y la segunda parte narra la cautividad y el regreso del pueblo a Jerusalén. La primera parte del libro comienza con el reinado de Salomón, quien se convirtió en rey después de la muerte de su padre David. Salomón fue un rey sabio y justo, y construyó un templo para Dios en Jerusalén. Dios estuvo complacido con Salomón y le dio sabiduría y riquezas en abundancia. Sin embargo, más tarde en su reinado, Salomón se alejó de Dios y permitió que su corazón se desviara hacia dioses falsos, lo que resultó en castigo para él y su pueblo. El libro menciona a varios reyes que gobernaron después de Salomón, incluyendo a Roboam, el hijo de Salomón, quien reinó durante 17 años en Jerusalén. A pesar de la advertencia de Dios, Roboam no siguió los caminos de Dios y su reinado estuvo marcado por la rebelión y la guerra. El libro también destaca el reinado del buen rey Asa, quien eliminó los ídolos y renovó la adoración a Dios en Judá. Dios lo bendijo con paz y prosperidad durante su reinado, y el pueblo vivió en paz durante muchos años bajo su liderazgo. Sin embargo, hubo otros reyes que no siguieron los caminos de Dios, y el pueblo de Israel se alejó cada vez más de él. El libro menciona a muchos profetas como Elías y Eliseo, que advirtieron al pueblo acerca de sus malas acciones y los llamaron a volver a Dios. Pero a pesar de las advertencias, el pueblo continuó en su camino de maldad y Dios finalmente permitió que fueran conquistados por sus enemigos. La segunda parte del libro narra la cautividad de Judá y el regreso del pueblo a Jerusalén. Debido a sus pecados, Dios permitió que el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistara Jerusalén y llevara cautivos a muchos israelitas a Babilonia. Durante 70 años, el pueblo vivió como prisionero en un país extranjero, lejos de su tierra y su templo. Sin embargo, Dios no los olvidó y levantó a Ciro, rey de Persia, para mostrarles su misericordia y permitirles regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Bajo el liderazgo de Zorobabel, muchos israelitas regresaron a su tierra natal y comenzaron la reconstrucción del templo, que fue completado 20 años después. El libro también menciona a Esdras y Nehemías, quienes lideraron a los israelitas en la restauración de la adoración a Dios y la restauración de los muros de Jerusalén. Durante este tiempo, Dios renovó su pacto con su pueblo y los animó a vivir según su ley. Sin embargo, incluso después de su regreso a Jerusalén, el pueblo volvió a alejarse de Dios y continuó cometiendo pecados. Durante el tiempo del rey Josías, la ley de Dios fue redescubierta en el templo, y el pueblo se arrepintió de sus malas acciones y renovó su alianza con Dios. Pero después de la muerte de Josías, el pueblo volvió a desviarse y a adorar a dioses falsos. Finalmente, el libro concluye con la toma de Jerusalén por los babilonios por segunda vez, la destrucción del templo y el exilio de los israelitas. Sin embargo, Dios nunca abandonó a su pueblo y prometió que un día los traería de regreso a su tierra y restauraría su relación con ellos. En resumen, el libro de 2 Crónicas es una historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. A través de la historia de los reyes y profetas, podemos ver cómo la fidelidad y obediencia a Dios llevan a la bendición y la desobediencia lleva a la destrucción. A pesar de las fallas y el castigo del pueblo, Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él. Es una historia de esperanza y promesa de la fidelidad de Dios a su pueblo.